Hola, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted la información y las entrevistas para que usted amplíe su criterio y tome mejores decisiones, sobre todo en donde estamos inmiscuidos en un proceso electoral. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo. Espero que también todos ustedes estén muy bien. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar, ya sea que nos esté viendo durante la mañana del domingo, la noche del domingo o bien el sábado posterior por la tarde, o si nos ven en redes sociales. De verdad le agradecemos mucho su preferencia, sus comentarios. Hay ocasiones que no les gusta algún comentario que hacemos, lo expresan, y qué bueno que lo hagan. De verdad, nosotros no tenemos problema ni en debatir un tema, ni tampoco en leer esos comentarios, porque aquí yo creo que de algo estamos seguros, Bernardo, es que la libertad de expresión y de pensamiento nos hace más críticos. De aquí no tenemos la piel delgadita como muchos políticos. Entonces aquí estamos acostumbrados, ahora sí como comúnmente se dice, aguantar vara. Vamos a iniciar, como se ya sabe, con la polémica. El primer tema que estaremos abordando es que la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó su segundo informe de gobierno y dio a conocer una noticia importante que en realidad ha estado generando bastante expectativa. Un nuevo programa de gobierno denominado Medi Chihuahua que daría o va a dar atención médica a más de 1 millón de chihuahuenses que no contaban con algún servicio de salud. Y bueno, derivado precisamente de esta actividad, de este informe, le estaremos platicando de las reacciones que hubo tras el informe de la gobernadora Maru Campos. Como tema número 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ya su paquete de reformas constitucionales. Es el primer presidente de la República luego de la promulgación de la Constitución de 1917 que no acude a conmemorar precisamente su promulgación y está planteando prácticamente una nueva Constitución. Realmente ese tema nos va a llevar 2 bloques de la polémica. Precisamente le estaremos diciendo cuál es nuestra opinión respecto a ciertos temas que consideramos importante que usted conozca. Fue también semanas de informes. Durante esta semana, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Hernández, presentó también su informe de actividades en un evento en donde estuvo o hubo presencia también de bastantes personas, tanto del ámbito jurisdiccional como del ámbito político, porque pues ha habido casos emblemáticos de la justicia en Chihuahua, como es el caso de Aras, como lo es también algunos casos de retribución de pensiones, y todo esto ha derivado pues en este informe que les estaremos comentando. Bueno, y es precisamente programa de magistradas presidentas porque también contaremos con la presencia de Roxana García, pero ella del Tribunal Estatal Electoral estará platicándonos sobre todo algo que llama mucho la atención, como en un año previo a elecciones hubo muchísimo movimiento en el tribunal y sobre todo muchísimas acciones afirmativas en cuestión o a favor de pueblos que se consideran vulnerables. Será un programa muy interesante, lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 55 minutos donde hablaremos en serio, como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que nos va a hablar. Pues es un tema que dio mucho de qué hablar y que seguramente usted lo vio. El informe de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y todos estos anuncios que se hicieron precisamente durante el día sábado en esta ceremonia que se va a cabo en el Centro de Convenciones, pero que después también fueron difundidos a través de diversos medios de comunicación y redes sociales. Inclusive en el tema de redes sociales, Karina, aquí vale la pena hacer un apartado, porque fíjate que yo no recuerdo que un gobernador, al menos pues, en los últimos 15 años, haya hecho una campaña tan eficaz en las redes sociales, porque lo que busca una campaña en comunicación es que hablen de ti, y esta campaña lo logró. Personas que el tema de gobierno, el tema de Maru les era indiferente, comenzaron a comentarlo, y eso bueno, te refleja que desde el punto de vista de comunicación funcionó. Pero bueno, vámonos al punto. ¿Qué fue lo que anunció la gobernadora Maru Campos? Lo más importante, al menos desde mi punto de vista, y por eso era mi emoji, es este programa denominado Medi Chihuahua, que busca darle atención médica a las personas que no tienen IMSS, ISSSTE, pensiones, IXISAL y demás servicios médicos que existen, que no son pocos, que están hablando creo que de más de 1 millón, 1.5 millones de chihuahuenses que no contaban con servicio médico y que va a representar al Estado una inversión de más de 7,000 millones de pesos. Es un super anuncio, ya empezó la afiliación y claro, Karina, aquí hay que decirlo, nos entusiasma.
falta ver cómo les va con la ejecución. Pero también el tema de la estrategia, sobre todo de los momentos y los tiempos como están medidos para ejecutar un anuncio como este, ante una situación del gobierno federal en donde nos vendían el espejito de que íbamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Encueraron a Morena, o sea, este anuncio de la gobernadora encuera a Morena en un tema que no puede nadie rebatir. Y no lo pueden debatir porque a final de cuentas pues se tenía el tema del INSABI, que iba a ser este sistema de salud el que nos iba a tener en estos números y en estas condiciones buenísimas, como los países del primer mundo en materia de salud. Se acepta una, la verdad no sé si una derrota o fracaso en este sentido en materia de salud, y luego salen a declarar que realmente era el sistema que se utiliza, no el servicio médico como tal que iban a utilizar de Dinamarca, y luego se crea el IMSS Bienestar. Pero hemos notado todos de verdad que no hay medicamentos suficientes y en todos los niveles, la verdad es que en todos los niveles de gobierno, en este tema creo que sí les faltaba, que bueno, hay que estar vigilantes de que realmente funcione. Pero necesitas dinero. El segundo tema tiene que ver con lo mismo, Karina. Así es, el segundo tema. Pues precisamente de las reacciones que hubo del informe de Maru Campos, y yo más bien aquí me voy a ir con el tema de la oposición. O sea, se presentó un contrainforme en el día de asueto, el lunes. Creo que fue la actividad más importante que se realizó ese día en particular. Y en el mismo contrainforme empiezan ellos precisamente a mencionar algunas observaciones y los hemos tenido de hecho aquí en Canal 44, y mencionan que más bien fueron como anuncios, que realmente no hay el avance que se menciona en ciertas cosas, sobre todo, en inversión, no sé, tal vez de obra pública, tal vez en inversión de que hayan funcionado las visitas al extranjero. Sin embargo, pues si vas y visitas los lugares donde hay más empleo, pues existe la maquiladora, existen los lugares. Entonces, bueno, ha sido como un tema de tratar de desacreditar, y luego también cuando dicen se gastó mucho en el informe, ese tipo de cosas. Es que hay un porcentaje presupuestal por cada administración que puede gastar precisamente para dar a conocer los avances. Claro que el gobierno federal nunca se lo va a acabar, aparte tienen los derechos. Es que mira, Karina, aquí volvemos al punto. O sea, si los diputados como tal fueran objetivos para criticar las malas acciones del que está en la presidencia de la República, me refiero a los diputados de Morena, bueno, pues tendrían calidad moral para señalarlo. Pero habiendo tantos errores del gobierno federal, y luego solamente centrarse en los del gobierno del estado, pues les quita completamente, ahora sí que cualquier asunto de credibilidad, y como usted y yo sabemos, bueno, pues únicamente están en una campaña de ataque. Este contrainforme, bueno, pues la verdad es que evidentemente hay errores en el gobierno de María Eugenia Campos Galván, obviamente son los que se están señalando, pero desde el mismo momento, Karina, en el que tú no reconoces los aciertos, que tú no reconoces que se están haciendo bien las cosas en algunos rubros, entonces pierde toda la credibilidad lo demás. Yo creo que aquí sí se equivocaron los diputados, entiendo que están en un tema de campaña, entiendo que tienen que hacer esto para tratar de hacer ruido, pero bueno, finalmente hay algo que no pueden negar. Y Maru Campos tiene más popularidad aquí en Chihuahua que el presidente López Obrador, y eso como le escala. El tercer tema tiene que ver precisamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunció el 5 de febrero, el día lunes, su paquete de reformas, 20 reformas constitucionales de diversos temas. La verdad es que el presidente prácticamente quiere una nueva constitución. Por primera vez un presidente no acude a la ceremonia para conmemorar precisamente la promulgación de la Constitución de 1917, que por cierto en su artículo 136 establece que esa Constitución no puede ser suplantada, pero bueno, pues parece que el presidente, aunque es abogado, pues no conoce este artículo 136 y va prácticamente por una nueva Constitución. Y aquí, Karina, pues hay temas que sí vale la pena analizar, y hay temas que la verdad pues son realmente cuestiones para controlar al país. El tema de las pensiones, que lo hemos anunciado aquí, que dice que tiene que emparejarse o desaparecer la reforma de la ley 97 para que se empareje lo más que se pueda la ley 73, aunque ya hubo algunas modificaciones. Costaría al país casi 450,000 millones de pesos. Yo estoy a favor, pero es lo mismo que cuestan las pensiones actuales. Tendrían que desaparecer las pensiones actuales, que yo estaría también a favor de eso, pero ahorita lo que quieren es agarrar el dinero de las afores. Las personas que se murieron y no reclamaron su afore, pues han dejado 200,000 millones de pesos, y ya le vio, ahora sí que los ojitos el presidente estas afores, y ya también va a morder. Ya acabó con los fideicomisos, ya se los acabó. ¿Para qué nos sirvió a los mexicanos? Para nada. Y ahora se va a acabar el dinero de los muertos, de las afores. Acabándose ese dinero, Karina, la gran pregunta es, ¿de dónde van a agarrar el dinero? Mira, yo en este tema
La verdad es que para mí la presentación, porque va a ser el tercero y cuarto tema, lo vamos a poder ligar. Exacto. Para mí en este tema es para mí como un dulce envenenado. Me refiero ¿En qué aspecto? en el que lo planteas y la oposición no puede entrar a decir que es malo, y es en un momento que es político. Pues fíjate que tienes razón, pero deberían de señalarlo. Lo que pasa es que tenemos una oposición que no tiene talantes para señalar. Pues es el mismo. Como por ejemplo el tema de las corrupción. pensiones. No, sí, pero a lo que voy es que sí valdría la pena, de verdad, que se sentaran a analizar cada uno por su lado, y me refiero a cada uno de los partidos que representa uno u otro, y decir, en esto estamos de acuerdo, y reconocerlo. Lo que realmente yo creo que necesita México son políticos de altura, y políticos que dejen de estar golpeteando y que sean más propuestas realmente, y una cuestión ya más conciliadora, y por lo menos en Chihuahua, que nos beneficie a los chihuahuenses. En estas reformas van muchísimas otras cosas, pueblos originarios, el tema de esta reforma, cuestiones también incluso hasta energía eléctrica. O sea, hay cantidad de reformas que tú debes de desmenuzar y decir, pero estas letritas negras no te están Claro. aclarando. Lo digo porque en ocasiones también llegas a entrevistar a gente afín al presidente, al partido, y se enfocan en ciertos temas que no queda muy claro, o sea, que no te explican como el sustento del por qué y para qué. Ahora, nosotros tenemos que reconocer también que ha habido aciertos en el gobierno del presidente, como a mí en particular, el tema de Infonavit y las modificaciones que le han hecho al Infonavit, de verdad, es la oportunidad que ha tenido mucha gente de tener su casa. En materia económica, la paridad peso-dólar, algunas decisiones importantes que se han tomado por parte del presidente, pero bueno, retomando, necesitamos aquí en México, necesitamos políticos congruentes y valientes. Sí. Congruentes porque vuelvo al punto. Si yo voy a señalar lo que está mal del gobierno, debo señalar al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal, independientemente de donde sea. Y para eso se necesita valentía. Ya lo decíamos aquí, Karen, efectivamente, un dulce envenenado, ¿por qué? Porque la oposición en ciertos temas no le van a entrar, pero están equivocados. El tema de las pensiones universales, yo lo digo hoy, lo he dicho durante años, es una pésima decisión del presidente. Se está acabando el país, está dejando el país en la miseria, está dejando el país sin infraestructura, se está acabando los recursos y está condenando a una generación joven a un país pobre. Pero eso no lo dicen los políticos, ¿por qué? Porque tienen miedo de perder votos, tienen miedo de que si usted le dice que le van a quitar la pensión, entonces vote por el otro. Desafortunadamente ese tema de las pensiones es una compra descarada de votos y eso es lo que deberían de decir los políticos. Exacto. Pero tienen miedo de decirlo, tanto los de Morena como los del Frente. Vamos así nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde, como le decimos, semana a semana le llevamos a usted la información y las entrevistas que usted necesita saber. Y fue semana de informes, tanto por parte de la gobernadora del estado, pero también por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien es nuestra invitada el día de hoy, la magistrada Miranda Hernández. ¿Cómo estás, magistrada? Bienvenida. Bienvenida. Gracias por recibirme. Que además le tenemos que reconocer que viene aquí a hablar a Canal 44, presentaste tu informe de actividades el día de ayer, con esta afección, que ya nos dijiste que ya te hicieron estudios, que no es COVID, pero sí hay una cepa medio rara, le digo, porque yo hace 15 días también estuve medio resfriado, y bueno, miren, nos estabas comentando tú que traes esa tos, traes esos cuidados. Sí. Gracias por venir aquí. ¿Qué resumen haces del informe del día de ayer? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué nos puedes comentar a los ciudadanos que nos están viendo que ha hecho el Poder Judicial ahora sí que en estos meses o en estos años que has encabezado el Tribunal Superior de Justicia? Muy contenta porque tuvimos una excelente respuesta de nuestros compañeros y de la sociedad. Tuvimos un recinto llenísimo, mucha más gente de la que esperábamos. Eso nos da mucho gusto, pues entonces la sociedad se interesa y se interioriza con lo que estamos haciendo. Eso me parece muy, muy bueno. Pues presentamos ya un poco más de avance y de resultados de donde estábamos parados un año antes. Sentimos el respaldo de los poderes, sin duda, y eso es muy importante para nosotros como Poder Judicial, y pues creemos que ya vamos en la ruta que nos permita ir avanzando, ir eficientando el Poder Judicial. Yo recuerdo que recién fuiste electa en este cargo, estuviste aquí acompañándonos, y hablamos precisamente de esos retos, magistrada, de cómo existía o cómo a veces existe esa separación entre
pues en general en los poderes, incluido el Poder Judicial, con la sociedad, quizá en el Poder Judicial un tanto más sentido, porque pues acuden las personas a los jueces, a los tribunales, pues para temas importantísimos como lo es su patrimonio, como lo es sus hijos, como lo es un tema de una herencia, un tema de una propiedad, y que son temas que afectan no solo a ellos, sino afectan a toda su familia. Y recuerdo que nos comentabas tú que esa era parte del reto de acercar el Poder Judicial. ¿Qué tanto se ha logrado abrirle la puerta a la ciudadanía y qué más se debe de hacer? Ahora sí que ya fuiste tú también electa como presidenta de nueva cuenta por otro periodo más por parte del Congreso del Estado y que ya puedes tomar más decisiones, podríamos decirlo en este sentido. Pues yo creo que sí hay algún avance. A lo mejor la gente no lo nota, pero nosotros que estamos ahí todos los días viendo cómo va evolucionando cada una de las áreas, creo que sí tenemos un avance, sí estamos trabajando y esa es una de las metas importantes de lo que se dio a conocer el día de ayer, pero de lo hacia donde vamos en la parte digital, o sea, tratando de sistematizarlo lo más que podemos para que la gente no esté batallando, para que lleguen y puedan encontrar rápidamente lo que están buscando. Se implementaron estos tótems para que la gente pueda consultar y no tenga que andar de arriba abajo por todo el edificio. Se digitalizaron las citas con los actuarios. Tenemos un avance en esa parte. Y por otro lado, estamos impulsando mucho el tema de la justicia alternativa, el tema del diálogo, de la cultura de la paz, de los facilitadores privados y los facilitadores públicos, que puede ser una persona que se certifica, que puede sentar a las dos partes a dialogar y que se presente el convenio del tribunal y ya no tienes que ir a un litigio al tribunal que te puede llevar y que te va a costar cantidad, además de lo que cuesta, pero es muchísimo mejor pagarle a un abogado que sea facilitador, que te resuelva ahí el asunto, a que dures 2, 3 años, qué sé yo, porque la dinámica de la sociedad está rebasando al propio tribunal. Entonces, no estamos dando la cantidad de servicio que queremos ni lo que la gente espera, porque tenemos trabajo de más. Entonces, hay muchos asuntos que se pueden resolver dialogando, que no tenemos que llegar a pelearnos al tribunal, lo podemos resolver desde una mesa, lo presentamos y el asunto se acabó y lo podemos resolver en días. Ahí está la muestra, por ejemplo, de los juzgados que se habilitaron en justicia alternativa para resolver los divorcios voluntarios, que nos están funcionando de una manera formidable. Que en una semana, ¿sí es cierto que salen en una semana? Sí sale. Y en Ciudad Juárez funciona todavía muchísimo mejor, y hemos tenido muchísima incidencia y la gente se está acercando y se está informando respecto a estos nuevos métodos y eso es muy bueno. Magistrada, hay un caso muy particular, emblemático de Chihuahua, ahora sí que de Chihuahua incluso para el mundo o para el país, que fue el caso de Aras. Desde el momento que creo que les cae esta situación desde la Fiscalía, ¿no? Fue difícil de tratar el tema, fue difícil de tipificarlo, fue difícil manejarlo y se hace una audiencia masiva. Yo creo que ha sido uno de los casos más emblemáticos. Y recuerdo que platicaba con mi ex compañero Juan Pablo Tello, y que en algún momento usted le decía, pues yo creo que vamos a tener que rentar un gimnasio, y que él dijo, no, estoy jugando, o sea, es una broma, y no, sí realmente era para poder llevar a cabo esta audiencia. En este sentido, se están sentando bases realmente a nivel nacional, porque luego empiezan a salir otro tipo de financieras que también están cometiendo algún otro tipo de fraude. Sí se queda realmente este antecedente para luego que lleguen las denuncias como Yox, como todas estas que ya tienen algunas denuncias, y que sea un poquito más rápido la justicia. Ya se tuvo esta muy penosa experiencia con una gran cantidad de gente. Efectivamente tuvimos que rentar un gimnasio, se dio el servicio a toda la gente que lo requirió. En algún momento se decía que había muy poca gente, pero era necesario dar el servicio para quien lo tuviera que utilizar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ya se vio, la Fiscalía por su parte hizo un enorme esfuerzo. Nosotros hicimos lo que nos tocaba también, hicimos todo lo que nos tocó de nuestra parte. Entonces ya estamos preparados. Desafortunadamente parece que no será el único caso que vamos a tener de este tipo. Ya sabemos cómo es, ya podemos encontrar mecanismos efectivamente para irlo agilizando por parte de Fiscalía y por parte de nosotros.
En ese sentido, digo, y en los avances que tiene Chihuahua también se sabe que ha sido un estandarte a nivel nacional en el tema de justicia penal. ¿Qué más avances ha tenido en otras materias? Porque sabemos que, por ejemplo, se tardó en entrar reformas laborales, pero ¿en qué materias ha notado un cambio sustancial o actividades que digan, hijo, esto creo que sí hizo un cambio enorme? Bueno, la reforma laboral no es que se hubiera tardado, es que nos tocó en la tercera fase de implementación, porque así se determinó y así se marcó el catálogo. Entonces, no es que nos hubiéramos tardado, sino que pues nos tocó en esta parte de esta sección de estados del país que fuimos de los últimos. ¿Qué viene? Viene la implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y ahí esperamos marcar otra vez una nueva pauta para todo el país. Creemos que tenemos la capacidad, tenemos el personal calificado, tenemos un gran avance en infraestructura, nos falta mucho en el tema digital, pero hay estados que ni siquiera tienen un inmueble o que ni siquiera han tocado la oralidad en sus procesos. Entonces va a ser muy complicada esta implementación. Seguramente va a tener que generarse una prórroga, 4 años no van a ser suficientes, sin embargo creemos que en el estado podemos estar listos en 2 años y esa es la meta que nos hemos trazado y ya estamos en pláticas, ya tenemos conversatorios, ya tenemos áreas de oportunidad, ya se han hecho sugerencias de reformas, muy pronto vamos a tener noticia de eso. Magistrada, te estoy escuchando y se me viene a la mente la situación que está a nivel federal. Desde que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, contrapunteado abiertamente con el Poder Judicial de la Federación, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora con el tema de los organismos autónomos, y bueno, todo esto finalmente entorpece, se traduce en un entorpecimiento porque se andan pisando las mangueras de oxígeno entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Se supone que, bueno, para eso es la división de poderes, para que haya un equilibrio, pero cuando hay un encono, cuando hay un enfrentamiento, finalmente se termina por perjudicar la actividad tanto de uno como de otro. ¿Qué tanto ha servido aquí en Chihuahua? Es la pregunta. Que haya esa relación buena, hasta donde yo percibo, entre el Poder Judicial, que tú encabezas, y la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, para poder implementar todos estos cambios que nos dicen, porque finalmente todo esto se traduce no solo en que lo vamos a implementar y ya, no, tiene que haber mayores recursos económicos, tiene que haber una planeación y tiene que haber una ejecución, y en todo eso ocupa tiempo, dinero y esfuerzo. Y tiene que haber voluntad del Congreso, porque tiene que pasar por ahí. La coordinación es necesaria. Efectivamente, esta contrapuntearse no lleva a nada. En el Estado no sucede, al contrario, tenemos muy buena coordinación. Han sido muy respetuosos, lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, mi respeto para la gobernadora, porque ha sido muy, muy respetuosa y muy atenta de las necesidades del Poder Judicial. Pero la presidenta del Congreso, los diputados también han sido muy receptivos a lo que el Poder Judicial necesita. No tenemos una intervención para mal, tenemos una buena coordinación, platicamos, nos podemos poner de acuerdo, vemos cuál es la mejor forma de transitar y esta relación cordial nos ha servido. O sea, seguramente, como en todos lados, cuando tienes una buena relación, una buena comunicación, vas hacia el mismo rumbo. Todo el mismo rumbo es el estado de Chihuahua y el progreso de nuestra sociedad y eso es lo que buscamos todos. Entonces, seguramente vamos a seguir obteniendo buenos resultados. Sí, porque bueno, lo comentaba aquí hace algunas semanas con Sergio Facio, el ahora presidente o comisionado presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia, de que existe como que esa tendencia por parte de Morena, pues lo tenemos que decir específicamente, para atacar precisamente tanto a los otros poderes o Poder Judicial específicamente y organismos autónomos. Aquí en Chihuahua, obviamente, pues no se percibe ese ambiente, existe una buena relación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y Poder Judicial, pero va a llegar el momento, consideras tú, miren, que te toque a ti o le toque al próximo presidente o presidenta tener que defender al Poder Judicial de estos embates. Seguramente sí. Estaremos preparados y vamos a dar la batalla y desde luego que yo sigo sosteniendo que es un despropósito lo que se ha venido manejando desde el Ejecutivo, no es nuevo, es esta tendencia a querer destruir y a romper los equilibrios y los contrapesos. De ninguna manera podemos estar de acuerdo y tenemos que estar preparados porque en algún momento va a incidir en la esfera local y debemos defender nuestra postura y nuestra independencia judicial. Sí, tenemos que ir a una pausa comercial. Si quieres, regresando, hablamos parte de este tema porque efectivamente ahorita pareciera que no está en la agenda, pero el 2027, donde viene el relevo en el Poder Ejecutivo, pues ya está prácticamente también a la vuelta de la esquina. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde hablamos en serio. Estamos en esta entrevista con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de estos embates que se están recibiendo a nivel federal y que es la estrategia del partido Morena, hay que decirlo, y que necesariamente, presidenta, pues se va a tener que ver tarde que temprano aquí en Chihuahua. Así es. En este sentido, pues yo quisiera retomar precisamente el tema. Dentro de las reformas, el paquete de reformas se habla también otra vez, del Poder Judicial, de reducir, sobre todo que sean por elección directa, tal vez con algún tipo... Da risa, pero sí, sí, o sea, no, pero es la verdad. ¿Así está? A ver, pero en otros países se aplica, con ciertas reglas de excepción o ciertos reglamentos que tengan cierta carrera judicial. Sin embargo, porque mencionan, o en el discurso es que históricamente siempre se pone a los magistrados de manera local, o a los ministros, o a los jueces, ¿no? Pues digo, el presidente lo hizo, y lo hemos visto en el ejercicio ya de un tema, de una ponencia, en donde se equivocan en los procesos, en donde la nueva ministra ni siquiera conoce cómo se hacen, y los términos legales, y son situaciones que definitivamente alguien tiene que irlo desarrollando la carrera judicial desde muy joven, ¿no? Para poder llegar a ciertos puestos y poder pasar hasta ciertos exámenes. Es una pena. Entonces, en este sentido, ¿qué opinión tiene? Y ya lo mencionaba, vamos a tener que defenderlo, pero porque realmente el que ha atacado directamente y ya es a nivel federal, ¿qué opinión tiene de esto? Pues desde luego que en algún sistema democrático mucho más fuerte y más complejo que el nuestro, puede darse esa figura, pero no estamos en este país nosotros preparados para eso. Nuestro sistema democrático depende de este balance, estos contrapesos. Lo que el Ejecutivo pretende es romper ese contrapeso. Y cuando se acaba con un equilibrio como este, se rompe con la democracia y se rompe con la república, y creo que eso no se puede permitir. Y sí, estamos viendo estas designaciones, que es complejo decir, hay gente que no tiene preparación. En este caso se nota la falta de preparación, y se nota, y es el máximo órgano de impartición de justicia del país. Es muy lamentable para nosotros, para muchos de mis compañeros, que tenemos toda una vida preparándonos, y que puede ser el sueño. Entras a la carrera anhelando ver un ministro, ver la corte y ver en lo que lo está convirtiendo este nuevo paradigma. Es lamentable. Y hubo un caso muy particular, el de Arturo Saldívar, precisamente, cómo salta prácticamente de ese máximo que tienen personas que empiezan con la carrera judicial, con la carrera, en derecho. Yo creo que es el estudiante que entra a la carrera de derecho y es lo máximo que llegan a aspirar, ¿no? Decir, pues sí, hijo, a ese puesto me gustaría llegar en muchos años, tal pero vez. ahí está el claro ejemplo de lo que puede ser la contaminación política. ¿Cómo se puede llegar a corromper? ¿Cómo podemos pensar en elegir a jueces y magistrados que te tendrán que patrocinar una campaña, intereses particulares, ya no hablemos lícitos o no? Entonces, ¿a qué intereses va a servir esa persona que debe ser imparcial y que debe de estar, si no totalmente apolítica, no tocada o contaminada políticamente para hacer su trabajo? Entonces, desde luego que no podemos avalar ese proyecto del presidente, y yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho en todos los foros en donde me lo han preguntado, y en algún momento vamos a tener que defender esa parte, porque es la esencia de la independencia judicial. O sea, no tener que depender de ningún interés, de ningún poder, por supuesto que no se puede. Así es. Magistrada, fíjate que escuchándote veo que tienes muy estudiado el tema, porque bueno, tú eres de las magistradas que precisamente empezó de abajo, empezó en el Poder Judicial con un puesto muy sencillo, fuiste escalando después de 20 y tantos años, ¿no? Hasta llegar finalmente a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, pues en todo este proceso es un aprendizaje, yo lo he dicho, para ser juez se necesita un aprendizaje para emitir ciertas sentencias, para ser firme en esas sentencias, porque se empiezan a conjuntar una serie de intereses, y la función jurisdiccional tiene que ser muy importante y muy independiente y con mucha valentía. Hay jueces que, mi respeto, y hay jueces que quizá no lo hayan hecho, pero el caso es que, como bien lo dices tú,
Si se van a este tema de elección a voto popular, pues entonces vamos a empezar a escuchar estos discursos de que yo me debo al pueblo, el pueblo es un ente subjetivo, que además difícilmente localizable porque el pueblo está conformado por diversas corrientes, pero van por la corriente que se les acomoda. Entonces, de aquí nos lleva a otro tema que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque efectivamente estamos en un poder judicial que va todo concatenado, que hay amparos, que hay recursos legales que se pueden interponer cuando yo no estoy a favor de una sentencia. Pero parece que existe esa amenaza inclusive también en la Suprema Corte. Es más, el propio presidente ha puesto de manera descarada a sus ministros o ministras y él mismo se ha arrepentido, ha dicho es que los ministros que pusimos nos salieron después en contra. ¿Qué tan peligroso es? Uno, este tema que ya nos comentabas de la elección, pero dos, que la Suprema Corte, que al final el Poder Judicial de Chihuahua, directa o indirectamente van ciertas resoluciones a la Suprema Corte, se pierde esa independencia, pierde esa objetividad, y bueno, ya tengamos ministros que les interese más el TikTok que las resoluciones. Eso es muy complicado, porque no debemos de perder de vista que la Corte es la que está sentando los precedentes para la impartición de justicia en todo el país. Si nos arriesgamos a eso, o a que esa gente que no tiene la preparación de vida, o el compromiso, o la camiseta puesta para eso, esté generando estos criterios que van a regir en todo el país, claro que estamos peligrando. Claro que es un peligro. Y claro que rompe el equilibrio. Entonces sí vamos a llegar al extremo de decir, bueno, ¿y ahora quién va a defendernos? ¿Y qué se puede hacer desde el Poder Judicial de Chihuahua, en este caso tú como presidenta, que te toca precisamente quizá opinar y dar esta batalla para evitar que esto llegue? Porque las intenciones ahí están, son manifiestas. A nivel federal la propuesta ya es concreta, ya se va a empezar a analizar, y a nivel federal, a nivel local, corrijo, pues tarde o que temprano igual se va a presentar. Vamos a tener que ser muy firmes en esa defensa, y en su momento pues se tendrán que adoptar las acciones que se puedan adoptar. Pedir ayuda a la ciudadanía también. Desde luego que la ciudadanía debe estar informada y debe de entender. A lo mejor se ve muy lejano y dice, a mí no me afecta lo que pase con la Corte, pero al final del día es la que protege nuestros derechos, y es la última defensa que nos queda. Es la última defensa que nos queda, y por eso está siendo atacada de esta manera. No te afecta hasta el momento que no tienes que ir a un juzgado, pero en el momento que pisas un juzgado y que dices, hijo, resulta lento, no siento que avanza, y que cada vez en lugar de ir para adelante siento que va para atrás, ahí es donde realmente puede llegar. Yo entiendo que no todas las personas tal vez tienen que ir a dar a un juzgado de ningún nivel, pero a final de cuentas hablaba ahorita del tema de la justicia, o del tema de la cultura de la paz. En ocasiones, de verdad, y lo debo de mencionar, como periodistas llegamos a ser medio rudos en los comentarios y decimos, pues es que ya no entendemos qué hacen los jueces. Yo creo que esto ya es un tema muy del lado periodístico, de también generarnos conciencia a nosotros, de que tiene que prevalecer el tema de la esperanza, en que haya, por ejemplo, el tema de reinserción social, claro, el tema de que las personas pueden corregir el camino, de que situaciones muy ya pegadas a la comunidad y a la violencia, desde el robo a casa habitación, pero porque es una persona que es consecuencia de una drogadicción, de una familia disfuncional, es todo un proceso que tiene que visibilizarse. En este sentido, tal vez tendrá que darse mayor difusión al impacto, por ejemplo, que tiene una resolución, sin dar los detalles, obviamente, de tal persona pasó por este proceso y tuvimos este juicio, pero se va a hacer esta actividad con él por parte de estas áreas para que vuelva a tener esa reinserción social, y en ocasiones sin ni siquiera pisar la cárcel. Eso ya se está haciendo. Desde el Tribunal Superior de Justicia se han generado tribunales especializados donde se puede distinguir una persona que es un adicto, que es un enfermo, de un criminal. En esta búsqueda de la cultura de la paz, de la reconstrucción del tejido social, sí estamos trabajando en eso. Ha habido muchísimas audiencias, tenemos tribunales especializados en Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua capital, especializados en narcomenudeo, contra tratamiento de las adicciones, de violencia familiar en adolescentes, y próximamente estos tribunales mixtos de violencia de género, que también nos ocupa muchísimo eliminar y bajar estos niveles de violencia contra las mujeres, que es preocupante lo que está pasando en el Estado.
En ese sentido, y llama mucho la atención, pues obviamente Chihuahua ha sido lamentablemente un estandarte en materia de feminicidio, es de donde empieza todo este tema, pero también es porque creo que no somos muy dejados y muy callados en muchos sentidos, hombres y mujeres, y históricamente así ha sido, y llama mucho la atención porque siguen siendo, y es algo que es reconocible, 3 mujeres las que están en los poderes. Ayer para mí hubo un momento muy emotivo que fue cuando se levantó su niña a darle su ramo de rosas y a la gobernadora y a la presidenta del Congreso. Y recuerdo, ay, hasta se me hizo así un nudo en la garganta cuando le dijo la gobernadora, y espero que un día entiendas en un futuro que en ocasiones tenemos que dejar de atender cosas de familia por salir a luchar por los derechos. Esta pregunta es más desde acá, del corazón. ¿Qué se siente ver a su hija? ¿Y qué se siente saber que fue la primera mujer en estar en ese puesto y que ha sido como también el tema de estamos abiertos a que seamos más mujeres las que seguimos luchando por los derechos de todos, por una justicia? Bueno, ayer fue una sorpresa, fue muy grato para mí, pero desde luego que también es una responsabilidad. O sea, yo tengo una hija, pero también soy hija, soy madre, soy hermana, soy sobrina, tengo compañeras, mujeres, somos mujeres, y como mujeres en el poder tenemos la responsabilidad de abrirle el camino, de proteger y de buscar el beneficio y el bienestar de otras mujeres. Esa es nuestra principal responsabilidad y lo tenemos muy claro, la gobernadora lo tiene muy claro y siempre está buscando cómo implementar acciones y cómo bajar programas sociales y programas a la sociedad civil para que se note esa distinción y además que se vea beneficiado este grupo tan lastimado que somos nosotros las mujeres. Desde el Poder Judicial estamos haciendo lo mismo, esta también es una gran responsabilidad y eso es lo que les vamos a dejar, lo que les vamos a heredar. Ojalá que un día mi hija diga, pues valió la pena tantas veces que no vi a mi mamá, pero ella hizo esto o dejó un legado bueno para mí y para todas las demás, ¿no? Fíjate que sí se nota cuando las mujeres están en el poder. El estilo es diferente y sí se requiere. Me quedé con una pregunta, pero bueno, ya nos tenemos que ir, magistrada, porque me queda claro cuál es el no de las reformas que se están planteando, pero yo creo que sí debe haber cierta apertura por parte del Poder Judicial de discutir algunos temas en donde podemos decir, esto sí le podemos entrar. Sí, desde luego. Hay temas relativos al Poder Judicial que pueden mejorarse. Okay. Como cualquier otra institución es perfectible, pero dentro de los límites razonables. Perfecto, pero te estaremos invitando más adelante para hablar y debatir de estos asuntos, ahora sí que con más tiempo. Nosotros te agradecemos, Miren. Muchas gracias. Gracias por el informe. Gracias. Vamos nosotros hacia una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, donde, como usted sabe, semana a semana hablamos en serio como usted lo merece. Y en medio de este periodo de intercampañas, aperturamos ya el proceso electoral desde hace algunas semanas. Invitamos el día de hoy a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral. Nos referimos a la maestra Roxana García Moreno. ¿Cómo estás, Rox? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Al contrario. Karina, es un placer siempre estar con ustedes y pues un saludo a tu preciable público. Al contrario, sabemos que el Tribunal Estatal Electoral en estos momentos tiene mucho trabajo porque se empiezan muchos procedimientos con motivo de los procesos precisamente electorales. ¿Cómo van? ¿Qué tantas solicitudes, qué tantas apelaciones, qué tantos recursos ha estado recibiendo el Tribunal y cómo se han ido resolviendo, Roxana? Fíjate, comentaba el otro día también con un colega tuyo, periodista, que el 2023 fue un año inédito porque tuvimos 330 asuntos en un año que no se considera electoral. O sea, el proceso electoral inició en octubre del año pasado. El homólogo al año pasado, 2023, sería el 2020, porque en el 2020 también inició en octubre. Hubo 64 asuntos. En el 2023 tuvimos 330 asuntos, o sea, entre ellas destacan 176 impugnaciones, 122 cuadernillos, 32 incidentes. De todos los asuntos que tuvimos 56 impugnaciones y el 90% fueron confirmados por sala regional
Guadalajara. Entre las sentencias que se destacan importantes en 2023, pues una sentencia que nos llevó muchísimo tiempo, la sentencia del asunto Levarón, que fue una sentencia larga, que ya nos confirmó Sala Guadalajara y que aún está en Sala Superior esperamos la resolución. Otra de las sentencias importantes y trascendentes que dictamos en 2023 fue ya dentro del proceso electoral, en donde le instruimos al Instituto Estatal Electoral que la conformación de las 67 asambleas, ya ves que tienen que crearse 67 asambleas que son las que van a vigilar el proceso y van a hacer el seguimiento del proceso desde cada municipio, deben de incluir a alguna persona de un grupo vulnerable. Entonces, ya fuera jóvenes, ya fuera personas con discapacidad, ya fuera personas de diversidad sexual. Entonces, esta sentencia ha habido brecha, fue la primera en la República Mexicana y nos la pidieron en otros estados y podemos decir pues que el Instituto Estatal Electoral, la conformación de sus asambleas son asambleas que son incluyentes. También sacamos la primera, ese fue un asunto del magistrado Gabriel Sepúlveda, que nos interpusieron asuntos también de grupos vulnerables, una persona invidente, y sacamos la primera sentencia a nivel nacional de un tribunal estatal local en braille, y se le dio a conocer a la señora en braille y en audio la resolución de la sentencia, en donde también pedía afirmativas. Sabes que en el proceso pasado de 2021 como que se caracterizó por ser un proceso en donde el tema siempre, o el tema más fuerte, las impugnaciones más fuertes fueron la paridad. Y en este proceso, al parecer, el tema más candente en cuanto a lo de la paridad, como que ya está muy bien argumentado, muy bien resuelto, como que ya tenemos... y los mismos partidos políticos, ¿no? Los mismos partidos políticos ya se preocupan desde la selección de candidaturas, claro, beneficiando a algunos, perjudicando a algunos y perjudicando a algunas, porque bueno, particularmente ese casos del PRI, del PAN y de mismo Morena, en donde personas que podían aspirar por ser su derecho a la reelección ya les han dicho no, porque por cuestiones de género, ya sea hombre o mujer, por cuestiones de género no toca para ese municipio, porque tienen que presentar este tema de la paridad. Pero bueno, en este proceso electoral que mayoritariamente, Roxana, es federal, pues sabemos que el tribunal tiene precisamente o tiene que salvaguardar los derechos políticos electorales. Para las personas que nos están viendo, por ejemplo, ¿qué tipo de recursos se pueden interponer durante este tiempo? Porque vamos en el proceso de selección de candidatos de precampaña a presidente de la República, a senadores, viene el de diputados federales y luego ya viene propiamente lo local, diputados locales y alcaldes, ¿no? Así es. Y sindicaturas. Sindicaturas. O sea, creo que ya somos el único estado, creo que ya somos el único estado, a nivel nacional, en donde la sindicatura la elegimos en planilla diferente y no por voto. a las presidencias municipales. Y de hecho, históricamente, el ciudadano chihuahuense muchas veces ha votado por un partido para ayuntamiento y por otro partido para sindicatura, porque pues, el síndico se supone que es el que audita fiscalmente al ayuntamiento. Entonces, nosotros tenemos en boleta separada la sindicatura. Sí, se van a escoger en el estado de Chihuahua un total de 879 cargos, pues van a ser 22 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional, 67 presidencias municipales junto con las planillas y 67 sindicaturas. Entonces son 879 cargos a nivel total. Ahorita, precisamente como tú lo mencionabas, Bernardo, estamos en la etapa de intercampañas. Esta etapa de intercampañas es del 4 de enero y termina hasta el 24 de abril. Entonces, el 24 de abril es cuando ya van a iniciar las campañas propiamente dichas. Antes va a ser, el 1 de marzo inicia Presidencia de la República y Diputados Federales. 1 de marzo. 25 de abril o 24 de abril, ya los ayuntamientos y las diputaciones. Estas dos campañas van a terminar hasta el 29 de mayo, que es cuando inicia ya el periodo de, ¿cómo le llaman? De meditación, de reflexión, en donde el candidato pues va a decidir ya por fin
razonadamente en favor de quién va a votar. Te puedo comentar también, porque se me hizo un dato interesante, cuánto van a disponer los partidos políticos para gastos de campaña a nivel estatal. ¿Okay? Por ejemplo, el Partido Acción Nacional, 25.465.000 pesos, el Partido Revolucionario Institucional, 12.680.000, el Partido Verde Ecologista, 1.460.000, Partido del Trabajo 1.460.000, Partido de la Revolución Democrática 1.460.000, Movimiento Ciudadano 10 millones, Morena 21 millones, México Republicano, tenemos dos partidos nuevos en nuestro estado, México Republicano y Partido Pueblo. México Republicano por ser la primera vez que contiende y Partido Pueblo tendrán 1.460.000 pesos. ¿Sí? Hay temas que, la verdad, cuando hablamos de cuestiones electorales, y yo siempre lo he mencionado, el derecho electoral a mí la verdad se me hace bastante como complejo, como que hay ciertas situaciones que pudiéramos tal vez como estar más relacionados en otras áreas, ¿no? La penal familiar o ese tipo de situaciones. Pero hay algo que yo creo que siempre nos preguntamos los ciudadanos, cuando llega alguien que está al frente de un tribunal o de un instituto estatal electoral y que dicen, el tiempo de campaña o de precampaña es de tal tiempo a tal tiempo, pero vemos que bajo las lagunas jurídicas o interpretación que existe de la ley, se puede estar promoviendo un personaje a través de una entrevista, a través de una nota informativa. Sí, o a través de un espectacular que están anunciando un libro. O una revista. Sí, de verdad, como que ahí entra como en duda de muchos, yo creo, el tema de hasta dónde, o por qué, o quién tiene que modificar la ley de tal manera que sí exista este tema de veda electoral, que sí exista este tema de tanto tiempo tienen nada más para campaña y que no sea una promoción que inició, la verdad, basándose en esto, hace 1 año y medio prácticamente. Por ejemplo, ahorita en tiempo de precampañas en promocionales, no se pueden realizar llamados a votar en contra o a favor de algún candidato, o todavía no pueden publicitar alguna plataforma de los partidos políticos que se difunda, pero sí se puede hacer propaganda en favor o en contra de las acciones gubernamentales. O sea, sí se pueden publicitar las acciones gubernamentales, no se puede hacer propaganda en favor o en contra de algún partido político o de algún candidato. Y pues, ¿qué te puedo decir de muchísimas entrevistas que nosotros sabemos? Acabamos de resolver unos asuntos de unas bardas y mientras que no esté llamando al voto, mientras que no esté diciendo que tiene algún cargo público, mientras que no esté haciendo uso del erario público, o sea, como tú lo dices, a manera de información, a manera de entrevista y todo, está permitido. Es parte de la libertad de expresión de los ciudadanos. O sea, siempre y cuando no diga, a ver, quiero ser tu presidenta de la República, quiero ser tu gobernadora, o tu gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, así está la ley, así están las reglas del juego. Y me quiero regresar precisamente ahorita al tema que decías, el tema de paridad de género ya está muy claro y hasta es un discurso político de cada uno de los partidos, claro, ¿no? La verdad. Y que ya todos son incluyentes y en este sentido, pero las acciones afirmativas, que era algo que te preguntaba con anterioridad, porque sí ha habido como un tipo de controversia en donde, sobre todo pueblos originarios, y te lo digo porque de manera personal me llegan así como comentarios de Facebook o por inbox que dicen, es que realmente a nosotros no nos están dignificando porque la ley dice que se le tiene que dar cabida a uno de los grupos. Entonces realmente los pueblos originarios pues no sabemos dónde vamos a entrar o cómo debe de realmente ser tratado el tema como tal, si nos deben de considerar para municipios de la sierra o no, o si le dan prioridad tal vez a un grupo de la comunidad LGBTQ+. Entonces como que está esa parte de duda, ¿no? ¿Qué puedes decir de esta situación de las acciones afirmativas? Bueno, el distrito 22 ya es el distrito indígena. O sea, ese distrito es indígena y es indígena por ley y es el ubicado en Huachoche. Entonces, ese distrito ya es indígena. También nos promovieron 70 y cúbole de asuntos precisamente por acciones afirmativas. Te comento, este año se está marcando las acciones afirmativas de grupos de discapacidad, grupos de diversidad sexual e indígenas. Incluso tuvimos un asunto
en donde nos estaba, nos impugnaron la omisión legislativa, o sea, obviamente del Congreso del Estado, porque es una omisión legislativa. Fíjate quiénes, los purépechas, mixtecos, rarámulis, endé, que los endé venían siendo los apaches de antes, y los zapotecos, ya que ellos nos manifiestan que quieren que se les reconozca su sistema normativo, que quieren su propio autogobierno y que quieren designar a sus autoridades y participar en el sistema político. Claro. Para poder hacer esto, le instruimos también al Instituto Estatal Electoral que tiene que hacer una investigación, o sea, como se hizo con los Levarón, una investigación antropológica, a ver si realmente son grupos originarios, a ver cómo es su sistema normativo, y pues toda una investigación, y esto va a tener que ser, o sea, terminando el proceso electoral, no en este proceso electoral, porque nosotros tenemos reconocidos rarámuris, pimas, tepehuanes, guarojíos, y me falta uno. Rarámuris. No, sí lo digo. Rarámuris, pimas, tepehuanes, guarojíos, me falta uno, son 5. Pero todos estos que nos pusieron, con excepción de los rarámuris, pues no los tenemos reconocidos en nuestro estado. O sea, los purépechas, los endé, los zapotecos, los mixtecos. Entonces, va a ser un trabajo muy importante que va a realizar el Instituto Estatal Electoral, y pues que nos va a dar seguridad y certeza jurídica. No puede ser un estudio fast track. O sea, y además déjame te digo algo. Tiene que ser un estudio concienzudo. De hecho, de ese paquete de reformas constitucionales que presenta el presidente, el punto número 1 es lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Yo creo que es un debate que se va a dar, con esta reforma que se hizo de los pueblos indígenas desde el 2006-2007, donde se les reconoce o se les da la denominación como pueblos originarios, pues empezó precisamente todo este debate y esta repartición, que bueno, nos abre muchos abanicos. Pero bueno, ya los estaremos discutiendo después, magistrada. Te agradecemos mucho que hayas acudido a hablar en serio, y bueno, te vamos a invitar más adelante. Sabemos que hay recursos legales que son emblemáticos, como ya nos los expusiste aquí, pero seguramente van a surgir muchos otros, porque si bien es cierto, son muchas las candidaturas, dijiste ahorita 800 y tantos, vas a ver que va a haber no una ni dos, muchas personas que se sienten agraviadas con las designaciones, porque ya ahorita ya los partidos políticos están ahorrando los procesos internos, están designando a dedazo al estilo PRI, y bueno, seguramente ahí van a atropellar derechos, y es cuando entra el tribunal. Gracias de nueva cuenta, magistrada. Muchísimas gracias, y pues tenemos un tribunal que protege los derechos político-electorales de la ciudadanía, y que somos un tribunal de puertas abiertas. Y es así como nosotros llegamos al final de este programa. Ya sabe, Karina, un servidor, lo esperamos semana a semana por el 44.1 a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas, y luego nos puede ver el sábado posterior, obviamente a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente, y también se sube a Facebook, ahí canal 44, el canal de las noticias Chihuahua, esta transmisión. Que tenga usted un excelente día.